Hola, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Yo soy muy admiradora del trabajo que hace la biblioteca y a unas sabiendas de que había partido de fútbol y era, digamos, estoy impresionada que haya tanta gente a pesar del partido de fútbol, pero me parece que el trabajo que hace la biblioteca es uno de los pocos espacios públicos que me parece que en Colombia funcionan y que son verdaderamente democráticos, entonces pues me parece muy chévere. La silla vacía, que es el tema del que me dijeron que hablara, la silla vacía la fundamos hace casi 7 años, en marzo vamos a cumplir 7 años, una vez estuve en una charla y una persona decía, no, los años de los medios digitales son años de perro, o sea, es como que vamos a cumplir 49 años, porque sale el esfuerzo cada año que equivale a 7 años cada año. Y lo creamos hace 7 años con la idea de contar cómo se mueve el poder en Colombia. Yo venía de trabajar en El Tiempo y en Semana y en un momento dado quería escribir este libro de País de Plomo y entonces tomé una licencia para escribirlo y cuando volví como que yo sentí como no, es que no quiero volver a hacer lo mismo, sentía que había dejado por fuera como una información clave en mis historias y como que sentí que ya no quería seguir teniendo jefe, que quería poder hacer las cosas como a mí me parecía exactamente y eso que tenía unos jefes muy chéveres en Semana. Entonces pensé, bueno, quiero tener un medio de comunicación y rápidamente me pareció que lo obvio era tenerlo en internet, aunque en ese momento internet en Colombia todavía estaba a un nivel muy básico. Pero volví y comencé a montar la versión online de Semana. Pues yo dije, bueno, voy a aprender con la plata de Felipe López, entonces se lo dije y bueno, me dijeron, bueno, listo, hágalo. Y ahí yo tuve una experiencia que me pareció súper iluminadora y es que hicimos un chat con Mancuso, con el jefe paramilitar, en donde las víctimas podían preguntarle a él y el compromiso que él asumió pues conmigo fue como, yo le dije, usted no tiene que contestar todo, pero si no va a contestar, yo no le hago ninguna pregunta hasta que usted se pronuncie sobre la anterior, o sea que entonces usted puede decir no la quiero responder y pasamos a la siguiente. Y fue impresionante porque eran como 100 personas que se conectaron y le preguntaban como ¿dónde están los huesos de mi hermano? No, o sea, era una cosa como, y yo dije no, pues realmente eso es lo que quiero hacer, es algo en internet. Y bueno, finalmente como 2 años después pude crear La Silla Vacía y me parecía que en Colombia es muy poquito lo que se sabe sobre cómo se ejerce de verdad el poder, porque de alguna manera los poderosos pueden definir también qué se dice sobre ellos, qué no se dice y en qué términos se dice. Entonces yo pensé, bueno, yo creo que yo puedo ser capaz de tratar de meterme y tratar de explicar cómo es que realmente se toman esas decisiones de poder. Y creamos La Silla, en un principio todo el mundo nos decía, y sobre todo mis amigos eran como, o sea, nadie le interesan los temas políticos, no vale la pena meterse en eso. Y dije, bueno, voy a hacer un cálculo de la plata que voy a arriesgar mía, es como si me fuera a hacer un posgrado en administración de empresas o algo así. Entonces, lo peor que me puede pasar es que voy a aprender lo que aprendería en un MBA y ya, y después vuelvo a Semana o al que me contrate. Pero ya llevamos 7 años, me parece que pues nos ha ido bien, tenemos pues una cierta influencia en los líderes de opinión y creo que hemos podido meter en la agenda pública unos temas claves. Hace un año decidimos, siempre como que estaba la pregunta de hacia dónde crecer y dijimos, bueno, intentemos, yo siempre, digamos, mi propia interés en La Silla Vacía fuera de poder contar esto, de cómo se ejerce el poder, es como mi ambición sería poder realmente ayudar a transformar el periodismo en Colombia, del cual tengo muchísimas críticas. Y entonces me parece que a veces cuando uno como que hace algo disruptivo, por ejemplo, como con el ejemplo puedes cambiar más cosas que con discursos. Y entonces me pareció que un camino para crecer era irnos a lo regional, por 2 motivos, porque siento que en muchas regiones no hay prácticamente periodismo independiente, es muy difícil hacer periodismo independiente en las regiones y en muchas regiones ni siquiera hay periodismo escrito, o sea, como que todo lo que hay es radio y el 99% de eso es pagado.
Entonces dijo, no, vámonos a las regiones. Había una niña en la silla que era cartagenera, entonces ella dijo, yo lo puedo montar, y creamos la silla Caribe. Y entonces ahí pues sentimos que cumplíamos el doble objetivo de liderar con ejemplo un cambio en el periodismo regional, y por otro lado poder dar mucha información y contar cómo se mueve el poder en esas regiones. Y creamos, entonces este año creamos la silla Santander y la silla Caribe, porque había otro de los periodistas de la silla era santanderiano y se fue a montar la silla Santander. Y lo que nos hemos dado cuenta, o durante estas elecciones lo que nos dimos cuenta, es que con esas dos patas regionales, la diferencia para contar las cosas es total. O sea, una cosa es ir desde Bogotá y más o menos contar lo que pasa, y otra cosa es vivir ahí, estar enfrentado a las fuentes ahí, y poderlo contar con lógicas no bogocéntricas, sino desde las regiones. Y yo creo que eso ha sido un logro increíble para nosotros. Ha transformado la silla, el hecho de no ser una silla ya como totalmente cachaca. Y pues lo que estamos planeando hacer el próximo semestre, el próximo año, es crear la silla Pacífico como la siguiente camino, porque en el Pacífico pues están pasando una cantidad de cosas y hay muy poquitas fuentes de información independiente en toda la Colombia negra, si se quiere llamarlo de otra manera. Entonces ese es nuestro siguiente paso, y yo siento que es un camino que le hemos logrado encontrar un modelo de sostenibilidad, porque lo que hemos hecho es que nos hemos aliado con universidades en cada uno de los dos sitios que financian el periodista extra que necesitamos contratar para hacer eso. Entonces, bueno, estamos buscando la financiación para el Pacífico, y pues yo creo que no va a ser difícil, y también es tener la gente con la cual poder hacerlo. Entonces, pues tratamos es como de entrenarlos primero muy bien en la silla en Bogotá para después mandarlo, pero pues queremos que sea alguien del Pacífico para que funcione. Entonces, pues esa es nuestra perspectiva de crecimiento. Creemos que, yo estoy de acuerdo contigo, que yo creo que Internet abre unas posibilidades gigantescas, pero hay que aprovecharlas en función de, pienso yo, de la gente, y de abrir los canales de expresión y de democracia. Pues yo traía más como un cuento ya pues muy preparado, no tan charlado como Juanita, porque me da más nervios. Y empezaba con una historia que me gusta mucho, que es de un escritor que se llama Primo Levi, que se llama Cuestión de Centauros, y es un cuento que habla de una génesis centauresca, o de la versión de esta mitología, ¿no?, de los centauros. Y lo que dice Levi en ese cuento es que el mundo, en el Arca de Noé, cuando el Arca de Noé, pues se salvan unas especies, pero no todas. Entonces se salva, por ejemplo, el hombre, pero no el simio, el caballo, pero no el asno, el gallo y el cuervo, pero no el buitre. Entonces la pregunta que queda es cómo nacieron los demás, cómo nacieron las otras especies. Y la leyenda pues dice que la tierra quedó cubierta por un fango primordial que albergaba en su putrefacción todos los fermentos de lo que había perecido en el diluvio, y que ese fango era extraordinariamente fértil. Entonces yo siempre que pienso en Internet, pienso en este cuento de Levi, porque se me parece mucho a esa lógica de cómo yo entiendo Internet, que es como un ecosistema heterogéneo que se mueve todo el tiempo, que se mueve con las lógicas más de un camino establecido, con las lógicas de la deriva, ¿no?, de salir y ver cómo hacia dónde agarramos. Aunque obviamente hay que reconocer que Internet también se mueve con unas rutas marcadas pues del mercado y de la ideología neoliberal, en donde está también enmarcado. Pero sí que existe en Internet una ilusión de libertad, ¿no?, y una ilusión que aunque hace parte de esa narrativa neoliberal, pues también hay personas que hemos decidido hackearla de alguna manera y propiciar un acceso a esa tecnología para empoderar a las personas, para que puedan hacer ejercicios como el que hacen ustedes, ¿no?, en la silla vacía. Entonces para mí Internet ha sido ese lugar extraordinariamente fértil, pues en palabras de Levi, para la génesis de cruces que antes no podíamos como imaginar, como un diálogo entre un paramilitar, por ejemplo, y las víctimas, ¿no? Cuando yo tenía 6 años más o menos, iba a una clase de música, que tengo como un recuerdo hermoso de ese momento,
porque repetíamos un ejercicio que me gustaba mucho y era que había un solo piano y los niños y niñas, que éramos más o menos unos 6 o 7 máximo, hacíamos fila para tocar el piano. Pero el chiste del ejercicio era que teníamos que empatar con la melodía que el otro dejaba. O sea, no teníamos que estar como pilas a qué es lo que él había dejado, en qué momento de la partitura se había quedado, en qué compás, y yo tenía que agarrar ese piano y seguir. Entonces, ahora que yo pienso en eso, pienso que ese ejercicio me enseñó que compartir, pues compartir un piano, por ejemplo, no solo tiene que ver con ese compartir material o de cosas materiales, sino que está relacionado muy fuertemente con saberse comunicar, con saber leer al otro y con partir de ahí para seguir, ¿no? Y cuando estaba estudiando ya en la Universidad del Valle, yo estudié comunicación social en Univalle, empecé a escuchar sobre algo que se llamaba cultura libre y empecé a escuchar también sobre que esta gente de la cultura libre trabajaba con licencias Creative Commons y yo no entendía nada. No tenía idea de qué estaban hablando, no sabía qué era Creative Commons, no sabía qué era una licencia, no sabía qué era el derecho de autor, no tenía ni idea de nada. Y fue gracias a un colectivo en el que estábamos que se llamaba Oír Más, aquí está Natalie también, hacía parte de ese colectivo, y empezamos a escuchar con una velocidad horrible del internet del 2006, por ahí era desesperante, empezamos a escuchar un montón de radios alternativas que venían de México, de Argentina, de España, después conocimos también, está aquí Andrés de Altair en Medellín, y como con este mundo que empezaba a abrirse, pues empezamos a pensar que internet también era un lugar para nosotros hacer lo que queríamos. Y cuando ya tuve que buscar trabajo, pues vine a mi carta de presentación, fue mi proyecto de grado, porque yo tuve el privilegio de estudiar en una universidad pública y ese privilegio también se vio reflejado en que no tuve que trabajar durante mi pregrado, algo que obviamente no le pasa a todo el mundo en este país, pero me pasó a mí y yo me dediqué a leer, a escribir y a escuchar radio durante mi pregrado y pues lo único que había hecho era la tesis de pregrado y las personas con las que yo quería trabajar eran la gente que me había hablado de la cultura libre y de Creative Commons y que ya me habían explicado de qué se trataba todo eso. Y esas personas estaban en la Fundación Carisma. Era Carolina Botero, que seguramente algunos de ustedes conocen, que es la directora de Carisma y columnista del Espectador y bueno, una activista impresionante por los derechos humanos en Internet y que le ha explicado creo que a muchísima gente qué diablos es Internet. Y ese proyecto pues que hicimos en aquel momento en el pregrado se llama Noise Radio y nuestro proyecto era cómo hacer un colectivo de comunicación cuyo eje fuera la radio y pues sigue siendo la radio porque hasta hoy funciona como un colectivo muy activo de contenidos digitales, pero la idea de nosotros era que nos íbamos a meter en esas lógicas de la cultura libre y que nos íbamos a insertar en el mundo de Internet desde esa perspectiva, con esos objetivos. Y cuando entregamos la tesis, que es algo pues que todo el mundo hace, firmamos además un papel que decía que nuestra tesis, nuestro proyecto de grado estaba licenciado con Creative Commons. Y eso creo que fue para los 5 integrantes de NOIS, fue como una declaración pública, una declaración legal de que necesitábamos contarle al mundo que nuestro trabajo, ese conocimiento que habíamos puesto en común, iba a circular de una manera libre por Internet o por las personas que quisieran acceder, o para las personas que quisieran acceder a él a través de, pues, de la biblioteca, digamos, de la Universidad del Valle. Entonces, como decía en la presentación de Juan Ignacio, Carisma es una organización de la sociedad civil colombiana que está conformada por un grupo interdisciplinar entre abogadas, hay una politóloga, un filósofo, una física, que es como el bicho más raro del mundo, pero es genial, que es Pilar. Y este grupo pues, con el que yo trabajo ya hace más de 5 años, es el que se dedica a esto de los derechos humanos en Internet, que cuando lo decimos realmente yo siento que la gente queda un poco perdida de qué es eso de derechos humanos en Internet. Entonces, si volvemos al cuento de Levi, esta imagen que les di ahora de imaginar Internet como un ecosistema, pues resulta muy fácil imaginarse que en ese ecosistema es donde realmente estamos haciendo la vida. Entonces, estamos comunicándonos, estamos trabajando, estamos haciendo transacciones bancarias, estamos haciendo amigos, estamos enamorándonos,
Además, pues estamos expresando nuestras opiniones, por supuesto, y también nos estamos comunicando, y ahora que Juanita presenta el ejemplo de las sillas regionales, pues me hace pensar en esto también que había puesto en este texto, y es que estamos comunicándonos y conociendo la opinión de otros y otras que no necesariamente están a miles de kilómetros, porque como que a veces cuando uno habla de internet piensa que todo el mundo está súper intercomunicado y que estamos hablando con todos los países, y pues resulta que yo creo firmemente en que queremos hablar entre nosotros, ¿no? Y por eso los esfuerzos de periodismo regional me parecen tan importantes, porque nos interesa mucho el contenido local en internet. También usamos internet para estudiar, para investigar, y también es un campo en donde la humanidad ha vaciado todas estas cosas buenas, pero también todo lo malo que hay en ella, ¿no? En internet también nos odiamos, en internet también nos destruimos la autoestima, nos discriminamos, y además compartimos una cantidad de detalles superfluos que no le interesan a nadie, como lo que estamos comiendo o dónde estamos a cada minuto, ¿no? Como también hay unas prácticas que tenemos que entenderlas ahí, que no todo es como maravilloso, ¿no? Y también hay unos espejismos pues muy fuertes que nos impiden también ver algo que es casi que evidente, pero que con todas las lógicas de las redes sociales o de estas grandes empresas de internet pues no nos permiten ver, y es que nos convertimos también en productos, en mercancía. Pero entonces, para volver a explicar qué era lo que hace Carisma con esto de los derechos humanos, pues yo con todas estas acciones que les acabo de nombrar, pues podría, si los pongo en el lenguaje de los derechos humanos, pues tendría que hablar que comunicarse y expresarse tienen que ver con el derecho a la libertad de expresión, pero también con el derecho a la información pública, y hacer amigos tiene que ver con el derecho a la intimidad, que trabajar tiene que ver obviamente con el derecho a trabajar en condiciones dignas, que realizar transacciones bancarias o comprar pasajes tiene que ver con el derecho a la intimidad también, porque para hacerlo tenemos que confiar nuestros datos personales a entidades públicas y privadas, que estudiar e investigar tienen que ver con el derecho al acceso al conocimiento, a la ciencia, pero también tienen que ver con el derecho a autor, como mencionaban al inicio, y con esas tensiones entre el derecho a autor, que se relacionan a su vez con el derecho al acceso a la cultura, y si nos pasamos pues como al terreno de la creación, y así sucesivamente. Y todas esas acciones que hacemos en internet como ciudadanos también están amparadas bajo la constitución política de este país, y que Catalina Botero, que hizo parte pues de la terna ahorita de la Corte Constitucional, decía algo que me pareció muy bello, y es que la Constitución es el pacto que nos une en medio de todas nuestras diferencias. Y yo creo que si hay un lugar en donde hay diferencias y donde se ponen en juego todas nuestras intenciones, es hoy en día internet, ¿no? Entonces, Carisma se dedica, entre otras cosas, a investigar de qué manera las políticas públicas que se diseñan desde el gobierno y que después pasan pues al Congreso, interfieren o violan o rompen ese pacto que tenemos como colombianos, y que ese pacto, pues también, como también es válido en internet, pues también tenemos que defenderlo. Yo voy a dejar hasta ahí. Perfecto. Yo creo que María Juliana nos dio el título para el próximo contexto digital, que es ¿qué diablos es internet? Perdón, hablo así. No, está perfecto. Entonces voy a soltar un par de preguntas para que discutamos acá y después le damos la voz al público. Una de las primeras que habíamos pensado era, está todo el debate de qué tanto está cambiando internet las estructuras de poder, ¿no? Si internet sí significa como una centralización del poder, si significa como que la gente tiene una voz o las está reafirmando. Y hay algunas teorías, hay algunos investigadores en Estados Unidos que están diciendo que lo que ha logrado es que en sociedades muy democráticas no tiene un impacto tan grande, pero en sociedades un poco menos democráticas, en sociedades con totalitarismo, el internet sí tiene pues puede tener un cambio muy grande, puede producir un cambio muy grande, lo que sucedió con las dictaduras en la primavera árabe y eso. Entonces quería preguntarles un poco eso, ¿qué tanto ven que está cambiando la relación entre la sociedad civil y las instituciones? Adelante, por favor. Bueno, yo creo que internet, al eliminar los intermediarios, cambia muchísimo la relación de los ciudadanos con las instituciones y con los demás. Yo te voy a dar un ejemplo de
de cómo siento yo, por ejemplo, que un medio digital como La Silla ha alterado, digamos, el impacto que tiene en un sitio como Sucre. Desde que creamos La Silla Caribe, la editora de La Silla Caribe, que se llama Laura Ardila, que es una periodista buenísima, ella vive desde hace ya años obsesionada con Jair Acuña, ¿no? Le parece que es como lo peor en la... Pues pues no necesariamente que él sea lo peor, pero es un fenómeno, digamos, que es muy perjudicial en la política. Entonces se ha dedicado a cubrirlo y entonces estaba ahí cuando el señor repartía whisky, billetes, no sé si todos saben, él era un representante de la Cámara, que fue el que capturaron, el que detuvieron con los 500 millones de pesos el día de elecciones y lo soltaron. Bueno, que es todo un personaje. Entonces Laura fue a cubrirlo el día de las elecciones pasadas, entonces claro, se dio cuenta cuando el señor repartía plata y whisky, y después lo ha cubierto por todos lados, que nosotros en La Silla le decimos, no, pues la biógrafa de Jair Acuña, pero bueno. El hecho fue que yo sentí el impacto que tenía Internet un día que llegaron unos jóvenes a La Silla y venían sin cita ni nada, no, que eran de la Universidad de Sucre. Nosotros, bueno, pues siga. Entonces llegaron y entonces uno de los estudiantes me decía, no, es que realmente nos atrevimos a venir aquí porque es que por el cubrimiento que han hecho Jair Acuña, él siempre ha dominado la Universidad de Sucre, siempre las elecciones, él pone a todos los que mandan en la Universidad de Sucre, incluso cuando los estudiantes van a votar, hay como una celosía, como una puerta así con huequitos, y entonces por el huequito miran miran el voto. Wow. Entonces como la gente ya sabe eso, pues tienen que votar por el de él, no sé qué. Pero nosotros esta vez, después de ver todo el cubrimiento que ustedes han hecho y que ustedes se hayan atrevido a hacer un cubrimiento pues denunciándolo a él, los estudiantes hemos decidido organizarnos, este comité de estudiantes nos hemos decidido organizar para arrebatarle la Universidad de Sucre a las fichas de Jair Acuña. Entonces pues venimos a contarles, a ver si pues nos ayudan a hacer una historia sobre eso, no sé qué. Y realmente para mí fue como súper emocionante, porque yo dije, bueno, ahí 1000 veces la mitad de las cosas que yo hago no pasa nada, hay veces que yo siento como, no, esto va a ser un escándalo, y es que ni Julito, ni Néstor, o sea, nadie se da cuenta de eso, y es como, bueno, o sea, no pasó nada. Pero como que ese día yo sentí como, bueno, o sea, realmente se justifica hacer un medio digital, porque eso te ayuda a romper como unas lógicas y unas dinámicas, ¿no? Como que te ayuda a empoderar a la sociedad civil, o por lo menos a algunos de la sociedad civil, y eso es muy chévere. Entonces creo que ahí es como una evidencia de los cambios de poder. Otro evento que pues nosotros lo vemos como algo muy exitoso nuestro, una vez a mí me contaron que estaba hablando con un magistrado de la corte, de alguna de las cortes, y me dijo, no, oiga, usted no se ha dado cuenta de la cantidad de gente que está nombrando el procurador de familiares de los magistrados, y yo, no, pues no sabía. Me dijo, pues investigue. Entonces llegamos a La Silla y pusimos un derecho de petición pidiéndole al procurador que nos dijera toda la gente que había nombrado por encima de los 10 millones de pesos, y nos contestó increíblemente el derecho de petición súper rápido, y eran 900 personas. Entonces dijimos, bueno, decidimos poner eso en la red y le dijimos a la gente, si usted sabe, este es el derecho de petición, si usted conoce a algunos de aquí que sean familiares o que trabajen en las UTLs, o de los magistrados, o de los senadores que van a participar en la reelección del procurador, cuéntenos. Y como 60 personas nos mandaron datos, así, pues espontáneos, como este trabaja con no sé quién, este es el hermano, este es el primo. Y entonces nosotros ya verificamos esa información e hicimos la denuncia, que hizo bastante ruido en ese momento, de que el procurador estaba nombrando a los familiares y amigos de los senadores y de los magistrados que van a participar en su reelección. Y después de eso, de Justicia puso la denuncia contra la reelección del procurador con base en nuestra información. Y pues yo creo que en las próximas semanas o meses se caerá el procurador por cuenta de eso. Entonces a mí como que me pareció también ahí que era otra forma en que un medio digital altera las relaciones de poder, y que se puede aliar con los ciudadanos para cambiar a alguien que parecía absolutamente poderoso e intocable como el procurador. Entonces creo que son dos ejemplos muy puntuales, y obviamente que si uno se va al terreno de la música, pues la transformación de las estructuras de poder es muy grande. Yo
Con la pregunta se me viene a la cabeza también dos ejemplos. Uno es el tema de la ley Lleras en Colombia, la reforma al derecho de autor que orgullosamente hemos detenido 4 veces. Así que creo que eso es también un ejemplo de cuando le hablas a la gente de internet, le mueves el piso con lo que le gusta hacer, con la manera, el medio por el cual se están comunicando, por el cual están accediendo a la información, pues mucha gente se timbró, se movilizó, se organizó. Un ejemplo de eso es el colectivo Red Pa' Todos, que surge justamente de esa coyuntura en el año 2011, cuando el gobierno Santos presenta la reforma al derecho de autor en Colombia, que la presenta el ministro Vargas Lleras, para ese entonces ministro. La comunidad técnica, que era realmente la que entendía el asunto pues a nivel de la estructura de internet, empezó a llamar a los abogados como Carolina, que entendían qué diablos era lo que, perdón, ya no puedo decir más eso, qué es lo que decía la ley, ¿no? Como ¿qué significa, por ejemplo, intermediarios de internet? O sea, como que no, en términos de la ley eran complicados. Entonces ese colectivo lo que hizo fue unir unas comunidades que casi siempre están alejadas la una de la otra, que no dialogan, y era los técnicos, la gente que es los desarrolladores, por ejemplo, de software, especialmente los desarrolladores de software libre, empezaron a juntarse y analizar esa ley con abogados como Carolina y otros en ese momento y otras, y ahí es donde creo que hay un diálogo muy interesante y se crea este movimiento de Red Pa' Todos. Y la sesión, me acuerdo que la sesión del Congreso de ese momento, pues para debatir la ley Lleras, se transmitió por streaming gracias a Red Pa' Todos, que montó pues la red ahí en el Congreso, y la vieron como 1000 personas. O sea, eso no pasa, nosotros no vemos tanto el canal institucional. Y que la internet colombiana se haya volcado ese día a ver qué era lo que estaba pasando en el Congreso, a ver de qué manera iban a legislar sobre internet, pues eso creo que fue un ejemplo de movilización y de ver cómo la gente se empodera pues del medio. Y a nivel mundial, también en ese terreno pues como de las políticas públicas, no sé si se acuerdan del SOPA Strike. SOPA era un tratado también de comercio que iba a cambiar internet, y especialmente en Estados Unidos y en Europa se movilizaron muchísimas organizaciones de la sociedad civil como Electronic Frontier Foundation y bueno, otras en la Quadrature du Net en Francia, y hicieron algo que se llamaba el SOPA Strike. Eso fue un día en el que internet estaba de luto, negro. Wikipedia aparecía con una página negra y decía, de color negro, y decía, esto es lo que pasa si el Congreso de los Estados Unidos aprueba SOPA. Y SOPA, contra todo pronóstico, ¿no? Como con toda la industria de su lado, fue detenida por los activistas. Y entre ellos pues Aaron Swartz, que es uno de los activistas de internet más reconocidos y que tristemente se fue, también como por esas presiones pues tan grandes que hay con este tipo de leyes. Y en términos tanto de legislación como de medios digitales, ¿cómo está Colombia comparado con países en América Latina, con otros países en América Latina? ¿Ustedes han seguido, por ejemplo, el debate de leyes similares a las ley Lleras en países vecinos, medios de comunicación aliados? Pues el tema, al menos el tema de los derechos de autor, que es como algo que venimos siguiendo desde hace muchos años, el tema con eso es que se están negociando el derecho de autor a través de tratados de libre comercio. Entonces, seguramente han escuchado en estas últimas semanas que se cerraron las negociaciones del TPP, del Trans-Pacific Partnership, que es este acuerdo de países del Pacífico, en el que Colombia no está, pero que está haciendo, digamos, el lobby para entrar. Y en esos tratados internacionales, en donde están pues muchísimos países, entran capítulos muy desapercibidos como propiedad intelectual. Y el tema con propiedad intelectual es que, además del derecho de autor, pues entra con un tema de patentes muy fuerte, que son las semillas, los fármacos, y eso pues es como algo que no podemos dejar pasar. El problema es que estos tratados se están negociando en secreto, al menos el TPP, los países que estaban como en Latinoamérica, que son México, Chile y Perú, pues
La sociedad civil no tiene información sobre ese tipo de acuerdos, sobre el TPP. Lo único que se sabe eso es gracias a Wikileaks, a las filtraciones, y pues ya se cerraron las negociaciones. Y hay un panorama así como fuerte en la región de cambiar, de hacer reformas a derechos que afectan el entorno digital. El derecho de autor es uno de ellos, pero también están pues otros temas que tú tenías por ahí anotado, como la neutralidad de la red y bueno, como otros aspectos de la red. Sí hay muchísimo movimiento, digamos, legislativo, pero nosotros venimos haciendo un monitoreo hace como 2 años al menos al Congreso colombiano, y hay un montón de iniciativas, pero ustedes saben que eso tiene unas etapas, eso tienen que pasar no sé cuántas reuniones pues en el Congreso para que algo se convierta en ley. Debates, y casi todas las cosas que tienen que ver con internet se mueren pues en el primer debate y ya después se archivan. Me acuerdo que hay un abogado en Carisma que estaba haciendo eso y nosotros como, ¿qué pasó con eso? Y no, eso ya lo archivaron y se fue para la próxima legislatura. Entonces sí hay movimiento, pero de todas formas hay un desconocimiento muy grande por parte de los congresistas de cómo legislar y cómo regular internet. Y los que saben, pues también están como del lado de las industrias, entonces estamos nosotros ahí como, un momento, no pueden ser tan rápidos los debates. Ley Lleras 2 la discutieron como en 10 días, una cosa así, para pasarla a Obama en la Cumbre de las Américas, ¿no? Y ya después la Corte la tumbó, pero sí hay un movimiento interesante pues en la región. En términos de medios digitales, me parece que el fenómeno que ha sucedido en Colombia se ha replicado en casi toda América Latina, con un fenómeno particular de que muchos periodistas de medios tradicionales, muchos periodistas buenos de medios tradicionales se han salido para fundar medios digitales y a veces se ha salido como media redacción, o sea, todos los buenos independientes se han ido, por ejemplo, en Perú, se fueron del Comercio a crear Ojo Público. En Chile hay un medio viejo que se llama El Mostrador, que es muy exitoso. Está el CIPER, que lo maneja una periodista buenísima que se llama Mónica González, una de las que denunció muchísimos atropellos durante la dictadura, y ella entonces hace unas investigaciones buenísimas en el CIPER. En México está Animal Político, en El Salvador está El Faro, en Guatemala está Nómada y Plaza Pública. O sea, hay varios medios como La Silla Vacía. Nosotros hace 2 años nos reunimos en Buenos Aires todos y decidimos crear una organización que se llama Aliados, que lo que buscaba era pensar entre todos alternativas modelos de sostenibilidad para los medios y hacer sinergias como para reducir costos y encontrar modelos de negocio en realidad como buen ejemplo latinoamericano. O sea, nos reunimos, hablamos una cantidad y después es súper complicado concretar algo concreto. Pues ahí lo que hemos hecho es que contratamos un estudio sobre sitios donde uno podría pedir donación, pues plata, proyectos, fundraising. Y ahora estamos aplicando para crear como un laboratorio, se llama un Money Lab, como un laboratorio de iniciativas de sostenibilidad. Entonces, bueno, en realidad Aliados no ha funcionado mucho, pero lo que sí hemos aprendido mucho entre nosotros copiando estrategias. La Silla hizo la estrategia de Super Amigos, que de hecho la lanzamos hoy para conseguir donaciones con los usuarios, que la hemos hecho desde hace 4 años, y entonces ya ahora todos los otros medios en Latinoamérica de aliados lo han repetido. Los de Animal Político experimentaron con suscripción y no les fue muy bien, entonces ya pues uno hace como check, esto ya no vamos a hacer suscripción porque eso no funciona. Entonces es muy interesante en todo caso ese intercambio de conocimiento y pues darse cuenta que todos están como en lo mismo, con los mismos problemas, las mismas oportunidades, y eso es chévere. Me parece que en Colombia hay de pronto un poquito más de medios digitales que bueno, no, tampoco. En Venezuela han surgido algunos medios digitales independientes también, que es muy interesante porque a ellas sí que les toca duro. Sí, con la escasa libertad de expresión, pero pues Internet tiene esa ventaja de que no es tan fácil controlarte. Entonces, sí, hay unas experiencias interesantes.
¿qué tanto dependen estas experiencias o qué tanto es el público? Son jóvenes y también con las leyeras, ¿qué tanto ha dependido todo esto de movimientos más de jóvenes, si se han involucrado con política o el público de la silla vacía es otro público también mucho más adulto? Pues nosotros de las encuestas que hemos hecho a nuestros usuarios y de lo que uno puede, digamos, de la información que tenemos, nuestro mayor rango está entre los 25 y 34 años, no está entre los, no son de 18 años. El grueso está 25-34 y hay unos de 44, ¿no? Y otros de 22, pero ese es nuestro grueso, y las universidades, o sea, el público de la silla es un público que o está en la universidad o ya salió de la universidad, es bastante educado. Y es un público que le gusta la política, pero yo me sorprendo, el otro día llegó un señor que habíamos pedido una hamburguesa y llegó el de domicilios, no, y cuando nos vio era como, esto es la silla vacía, es que no lo puedo creer, porque el tipo es un fanático de la política, o sea, es el señor que lleva los domicilios, pero pues es que ese bicho de la política se le mete a una gente, digamos, no importa el estrato, y hay otros que pueden ser súper sofisticados y es que no les puede interesar la política. Entonces nos hemos dado cuenta que aunque comenzamos con un nicho, nos hemos ido expandiendo o a veces el otro día que estaba en una fiesta y llegó ahí un señor y me dijo como, ¿tú eres Juanita, la de la silla vacía? Y yo sí, me dijo, mira, yo soy un empresario y leo la silla todos los días, y yo, bueno, qué bien, ¿no? O sea, como que gente inesperada, pero nuestro público sí es 25-34. O sea, Con las leyeras. Pues nosotros con estos movimientos de activismo tenemos, pues yo que estoy como coordinando las cuestiones de redes sociales de la fundación y eso junto con Natalie, pues nos damos cuenta de si hay como una masa más grande de gente joven, pues que está como en Twitter y que es muy activa y que genera pues un tráfico interesante cuando necesitamos hacer bulla por algún tema, pero realmente la gente que va a un taller, que va a una conferencia, que quiere participar ya como activamente, ya hay gente que pues está en una universidad o como decía Juanita, pues que ya han salido también de una experiencia académica fuerte, ¿no? De todas formas sí, para nosotros es como muy importante contar con la gente que está más jovencita, porque son los que están usando internet ya pues naturalmente, ya llegaron y ya estaba, y pues ese uso de internet pues significa un montón de cosas en su vida en términos de intimidad, de privacidad, de libertad de expresión también, y pues nos interesa, aunque creo que eso es como un paso a seguir, no creo que lo estemos haciendo exactamente ahora, pero sí debería ser como un objetivo nuestro de hablar con gente que sea más joven. La Leyeras igual pues movió como también a distintos sectores y edades. Vamos a abrir las preguntas al público. Si alguien tiene preguntas, les vamos a pedir simplemente que sean muy cortas, que sean precisas. Entonces pueden levantar la mano y van a estar pasando el micrófono. Sí, buenas tardes. Una para cada una. Para Juanita es sobre si han intentado este ejercicio de asociarse, pues como lo intentaron con los medios en América Latina, pero acá en Colombia, con pequeños medios digitales, digo porque ya la silla es mucho más robusto, y si han hecho ese intento, ¿no? Yo he leído, cada vez que la silla habla del Tolima, siempre cita el olfato, yo escribo ahí opinión, también la guerrea durísimo, le toca muy duro con los políticos, y me parece que sería pues bien, ¿no? Una alianza ahí. Sabes que siempre hemos tenido la idea, lo que pasa es que yo no he sabido muy bien cómo hacerlo, pero informalmente sí tenemos, pues sí nos ayudamos, digamos, con los del olfato, con la cola de la rata en Pereira, con los de la que hacía el cassette en Medellín. O sea, como que hay unos medios que nosotros admiramos un resto, que a nivel local son buenísimos, digamos, los del olfato son excelentes. Y pues cada rato a mí me escriben algunos de medios más chiquitos y como que me piden consejos o me dicen, bueno, ¿cómo hago para acceder al Open Society? Pues yo le digo y cosas así, pero no hemos hecho como una alianza más formal, y pues yo creo que sería una buena idea hacerlo si
si logramos encontrar el propósito alrededor del cual hacerlo, ¿no? Yo en general soy malísima para ir a reuniones, hacer reuniones, porque tengo como muy poquito tiempo y entonces, sí, como que no soy tan buena como para sentarme como a hablar, a solo pensar, pero yo creo que ese sería un camino natural para la silla, aliarse con esos medios, porque yo sí siento que el futuro del periodismo está en esos medios y si nosotros pudiéramos fortalecernos mutuamente, pues sería ideal. O sea que de pronto si se te ocurre cómo hacerlo, bienvenida a la idea. Sí. Y para Liliana, ¿cuál sería Juliana, perdón, la política pública ideal, digamos, en este tema de Internet? En Colombia yo estoy pensando que estas iniciativas de política que se han caído son, o sea, son cosas que replica el Parlamento, que vienen de otra parte. Yo no me imagino… Sí, como una iniciativa local, digamos, construir política a partir de ahí. Mi pregunta sería cómo… Pues ya lo hemos dicho algunas veces en Carisma, y es la política pública ideal es donde todos quedemos un poquito inconformes con ella, ¿no? Como que si quedamos todos un poquito inconformes, a lo mejor está bien, porque pues es muy difícil en un tema como el derecho de autor, por ejemplo, tener contentos a los usuarias y usuarios de Internet y a la industria del entretenimiento, ¿no? O sí, a las grandes industrias. Entonces, como que una política pública pues ideal en temas de derechos debería ser tener pues una perspectiva de garantía de los derechos humanos, o sea, como entender Internet como ese espacio para el ejercicio de derechos humanos, entonces hacer ese equilibrio de derechos, que creo que es por lo menos lo que le falta en este momento, o lo que le ha faltado a esas reformas que ha intentado pasar el gobierno 4 veces, ¿no? Como si estamos hablando de derecho de autor, pues no podemos ser tan extremistas de olvidarnos de que cuando somos extremistas con el derecho de autor, pues estamos olvidándonos del acceso al conocimiento de la cultura, o estamos yendo en detrimento de él. Entonces, como un poco de ambas cosas, y con esa perspectiva de garantía de los derechos humanos, pues es lo que yo creería que tiene que tener toda política pública que quiera regular Internet. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra presentación, me ha encantado. Yo creo que habéis defendido muy bien cómo en Internet se pueden hacer cosas por la defensa de los derechos humanos, y yo creo que nos habéis convencido de que es un instrumento realmente genial para emprender cosas en defensa de las libertades. Pero yo ahora últimamente estoy muy atraído por la forma en la que habéis logrado, vosotros y otros muchos, hacer sostenibles estas empresas que me parece todavía más milagroso, ¿no? que podáis sobrevivir. Y entonces me gustaría, si es posible, que profundizarais un poco en cómo habéis logrado dotaros de una estructura que permite pagar salarios, que permite pagar arrendamientos de edificios o de oficinas, comprar servicios y finalmente hacer que esto no sea flor de un día, sino una esperanza también para mañana, no solo para ayer. Sí, esa siempre es la pregunta del millón. Te voy a contar cómo lo ha hecho La Silla Vacía. Nosotros comenzamos La Silla con un grant del Open Society de $100,000 que me lo dieron a mí como fellow, y con plata de mi familia. Arrancamos como con 200 millones de pesos, como pues en ese momento el dólar estaba más barato, pero como 300 millones de pesos entre lo del Open Society y lo que pusieron mis papás y mi primo y yo. Así arrancamos y básicamente hoy en día nuestra estructura de ingresos es el 50% viene de cooperación internacional, que está repartido en Open Society, Ford, la NET, con el PNUD hacemos unos proyectos, con el PNUD, con Oxfam. Esos aportan el 50% de los ingresos, y ahí lo que hacemos es que les presentamos a ellos proyectos de cobertura específica. Entonces, por ejemplo, el Open Society nos financia un hub de innovación que estamos haciendo con gente que diseña widgets, que diseña nuevas formas de interrelación con la audiencia. Bueno, entonces ellos financian esa parte. La Ford nos financia el cubrimiento del proceso de paz.
o sea, no importa en qué forma lo cubrimos, eso, entonces nosotros creamos toda una página con los acuerdos de paz, con bases de datos contextuales sobre el proceso de paz. Antes la FOR nos financió el cubrimiento del impacto de la minería en las comunidades y en el medio ambiente. La NET nos financió pues como el cubrimiento de elecciones, como una parte del cubrimiento, y el PNUD, con el PNUD hicimos un proyecto que ellos nos financiaron, la elaboración de unos tarjetones interactivos sobre todos los candidatos a consejos, asambleas, diputados y alcaldías en estas elecciones. Entonces, como que nosotros pensamos al principio, pues antes de que se termine el año, digamos, ahorita estamos en ese proceso, bueno, ¿qué queremos hacer el próximo año? ¿Cuáles son como nuestras líneas de cubrimiento claves? Y tratamos de ver qué entidades internacionales tienen esas líneas de cooperación y armamos un proyecto y que nos lo financien, que ahí el riesgo es que uno termine haciéndolo los temas para los cuales hay cooperación y no los que uno quiere hacer. Entonces, para nosotros sí ha sido como súper disciplina, es como, esto es lo que queremos hacer y vamos a buscarle la plata a eso y no al revés, porque, y no es fácil porque a nosotros a veces nos contactan y dicen, ay, que quisiéramos, no, como que tenemos una plata para financiar, no sé, cosas de educación de niños chiquitos, bueno, no, ese no es nuestro tema, ¿no? Entonces, eso, digamos, el próximo año nosotros queremos tener una línea de cubrimiento sobre cambio climático, y entonces estamos buscando recursos para eso, ¿no? Como que pensamos, bueno, ¿quiénes podrían financiar temas de cambio climático? Entonces, eso es el 50% hoy en día, que es un súper logro porque comenzamos con el 100% cooperación y lo hemos reducido al 50%, porque a medida que pasan los años ya uno deja de ser como el niño precoz que necesita ayuda y ya es como, bueno, papito, sea independiente y vamos a financiar a otros que están arrancando. El otro 50%, el 22%, nosotros lo llamamos como sillas, es un exceso de sillas en la silla vacía, pero entonces la silla publicista, que es el área que es la pauta, y también alianzas estratégicas que hemos hecho, por ejemplo, con las universidades que financian las 2 sillas regionales. Entonces, la Universidad Autónoma de Bucaramanga es el patrocinador de la silla de Santander y la Universidad Autónoma del Caribe es la del Caribe. Entonces, eso es el 22%. El 8% son los superamigos, que son las donaciones de nuestros usuarios, que hemos recogido en los últimos 4 años casi $100,000 en donaciones de los usuarios. Este año desarrollamos una nueva idea que funcionó, porque hemos desarrollado como 15 que han fracasado, pero esta funcionó en términos de negocio, y es que creamos una plataforma que se llama La Silla Llena, que es una plataforma de debate y de construcción de conocimiento con expertos en los temas, entendiendo expertos no solamente como académicos, sino, por ejemplo, tenemos La Silla Rural, entonces para discutir solo temas rurales, y ahí los miembros son desde Guillermo Perry, que es el jefe de la misión rural, que es como un gran experto en temas rurales, hasta los campesinos de la Cumbre Agraria. Todos ellos tienen un password y pueden subir artículos y abrir debates. Tenemos 513 miembros ahí en todas estas redes especializadas, y cada red está patrocinada por alguien. Entonces, por ejemplo, la Silla Cachaca, que es para discutir temas de Bogotá, el patrocinador es Bancolombia. Entonces, Bancolombia nos paga 25 millones de pesos al año por tener ese sellito, y hacemos 2 reuniones con todos los miembros de la Silla Cachaca. Y para Bancolombia, yo creo que para ellos es chévere asociar su nombre a una idea de que estamos construyendo conocimiento sobre Bogotá y poder conocer a esos expertos en los temas de Bogotá. La Silla de la Paz la financia la Konrad Adenauer, la Silla de la Educación, Empresarios por la Educación. Bueno, entonces eso hoy en día es como el 15% de nuestros ingresos. Y la otra fuente de ingresos es una cosa que se llama el IQ de la silla. ¿Qué es esto? Que son unas suscripciones que le vendemos a las universidades para que suban sus propios libros y publicaciones en los temas que tienen que ver con nuestros hilos temáticos.
Entonces, pues si tienen temas sobre política, temas sobre paz, temas sobre conflicto, ellos suben sus documentos y algunos tú los puedes descargar directamente o los otros te lleva a la página y los compras. Pero para ellos es un valor agregado muy grande porque sale como publicidad contextual de las historias. Entonces, si uno lee cualquier artículo de La Silla, por ejemplo entonces tú abres la historia y aquí al lado te salen las publicaciones relacionadas con el tema. Entonces, pues un poco la idea es que si tú ya estás leyendo sobre el proceso de paz, estás más inclinado a ver libros sobre el proceso de paz. Y esas suscripciones de las universidades, pues nos pagan, no sé, como 3 millones de pesos al año por subir sus libros, que es un valor agregado para los usuarios de La Silla y en todo caso son unos ingresos importantes para nosotros. Entonces, básicamente, y durante un tiempo también hacíamos consultorías a los medios de otras partes, asesoramos por ejemplo, todo el rediseño del faro en El Salvador fue asesorado por La Silla Vacía, pero pues desafortunadamente mi socia, que era la que hacía eso, ya no está en La Silla, entonces pues esa área ya la vamos a eliminar, pero también hacemos talleres, charlas y todo eso va para La Silla Vacía. He dicho de todo. De todo. Pues el caso de Carisma es un poco similar. Compartimos algunos founders con La Silla Vacía como Open Society. Pero digamos que aquí estaba viendo el informe de gestión porque realmente yo no soy la que está muy al tanto de esto, pero te puedo decir que en los ingresos del 2014 el 10% eran provenientes de ingresos nacionales. Hacemos consultorías, investigaciones y como generamos productos aquí en Colombia. Entonces, por ejemplo, si una universidad quiere diseñar su política de acceso abierto, pues entonces Carisma ya hace una consultoría específica sobre eso es el 10%. El 46% es de agencias gubernamentales, o sea, cooperación internacional. Trabajamos con cooperación canadiense como IDRC, también pues Open Society, la cooperación suiza, también tenemos proyectos con ellos. El 16% de empresas, y ese es como súper importante porque cuando tú estás hablando de derechos en internet y te financia Google, todo el mundo te cae encima y te odia, ¿no? Entonces es como Google es un founder actualmente de Carisma, pero es un founder menor que no nos pide tampoco como hacer algo específicamente que ellos quieran con ese dinero. Casi que siempre ese dinero se utiliza para un viaje a un encuentro, por ejemplo esta semana al IGF o algún tipo de reunión que necesitemos pagar un pasaje o los viáticos de alguien. Ese dinero es como muy flexible y tratamos de que esa financiación que viene de empresas como Google pues esté como siempre en un porcentaje menor, ¿no? Porque si no, pues vamos a empezar a un problema de equilibrios ahí también. El 28% de otras organizaciones internacionales y también de becas. O sea, nosotros como miembros de la fundación aplicamos constantemente a becas para ir a seminarios, para ir a encuentros, para ir a congresos y pues no que yo quiera participar, por ejemplo, en el Congreso Mundial de Creative Commons no significa un peso para Carisma porque yo me gané una beca, digamos, para ir. Entonces así todos en la fundación estamos constantemente aplicando a becas y a ayudas externas para poder seguir en ese contacto con la comunidad regional, que era también algo que quería mencionar ahorita, y es que Carisma creo que se ha mantenido en el tiempo también porque se ha posicionado no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Y creo que ese esfuerzo de estar como en constante comunicación y participando en encuentros sobre internet, en eventos que tengan que ver con los temas que a nosotros nos interesa, pues nos mantiene vigentes, nos mantiene actualizados y además que pues hace que nos inviten y que pues que sí, estamos como al tanto del debate, ¿no? Y eso creo que es como súper bueno. Y no, ya, eso era lo que yo tengo aquí en este cuadrito porque no es mi área pues de experticia, pero fue más o menos así el año pasado. Así que acá hay una pregunta. Y las mujeres también pueden preguntar, ¿no? Sí, por favor. Yo quisiera hacer dos preguntas y 3 preguntas. Una sobre la ley Lleras. Sé que
de pronto es muy técnico o jurídico lo que quiero, digamos, preguntar, pero uno de los temas de la ley Lleras es las excepciones para las bibliotecas y los centros culturales, es decir, todo el problema de el acceso y el poner a circular información desde las bibliotecas. No sé si de pronto nos pueda decir algo sobre ese, digamos, ese aspecto de la ley. Sí. El otro es, oyéndola hablar sobre lo que sucede en el legislativo, pero no solamente en el legislativo, en todas las ramas de los poderes. Y me pregunto, de la experiencia de ustedes, ¿qué tanta reflexión se hace sobre el Internet? O más bien, ¿cuáles son las fuentes que alimentan a los legisladores o al ejecutivo de lo que creen que es Internet? Es decir, Internet es una cosa que todos creemos que es y está lleno de lugares comunes y de la democracia y etcétera, etcétera, etcétera. Y me entra la duda de quién informa, es decir, cuál es el tipo de información que, por ejemplo, tienen los congresistas, si hay alguna reflexión de ese tipo. Vale. Y lo último es una pregunta a raíz de lo que preguntaba Antonio, de la sostenibilidad. Y quería preguntarle a Juanita, usted mencionó hace un momento que alguna de las, digamos, de las hermanas de la silla vacía trató de hacer suscripción y no le funcionó. ¿Usted cree que dar el paso en algún momento a suscripción, más allá de que funcione o no funcione, traicionaría el espíritu mismo de un proyecto que nace de acceso abierto pues al público? Eso es. Bueno, pues sobre las ley Lleras y la excepción de bibliotecas, pues es realmente muy triste lo que pasa en este momento con la ley de derecho de autor y las bibliotecas, porque pues las bibliotecas públicas son una apuesta igual del gobierno, hay un montón de dinero invertido, y las bibliotecas, según la ley, pues el tema del préstamo, eso no está protegido. Entonces es como, siempre ponemos como ejemplo como una paradoja, o sea, hay un montón de dinero, de esfuerzo invertido en las bibliotecas de Colombia, pero en realidad las bibliotecas pues son piratas. Entonces, la única excepción que hay en este momento sobre las bibliotecas es la excepción de copia de conservación, y no está contemplado el préstamo. Y bueno, y lo de Convertic, ¿no? Eso también, eso creo que es un muy buen ejemplo de lo que usted dice sobre el proyecto Convertic, pues que tiene que ver con la ley 1680, ¿cierto? Con la 1680 que le permite a las personas con discapacidad visual o con problemas de visión, de baja visión, poder transformar los textos a un lenguaje que ellos puedan entender, a braille o a otro. De todas formas, creo que es una deuda que está saldada a medias, o sea, no es completamente, no es que esté completamente saldada la deuda con el acceso. Y con las bibliotecas, pues el debate se dio en su momento con la ley Lleras, hicimos el esfuerzo de programar unas mesas de trabajo con el gobierno. La ley Lleras, no sé si todos saben, pero esta reforma está en manos de Mincomercio. Es quien tiene el documento, quien tiene que elaborar el documento de la reforma al derecho de autor, es el Ministerio de Comercio, de Industria y Comercio. Nosotros en el 2013 hicimos unas mesas de trabajo, o sea, hicimos como que el gobierno invitara a diferentes sectores, entre ellos las bibliotecas. Recuerdo mucho el papel de David Ramírez de la Biblioteca Nacional, y estamos como tratando de que los bibliotecarios, así como ha sucedido, y bibliotecarias como ha sucedido en otras partes del mundo, son los llamados a participar activamente en los debates de derecho de autor, porque son los que se enfrentan todo el tiempo con los usuarios, y tienen un montón de preguntas y un montón de problemas con el tema de fotocopias, con el préstamo mismo que no está protegido. Entonces, no sé si recuerdan que hubo un libro de García Márquez que salió en la página legal, salió como prohibido el préstamo de este libro.
Y entonces la editorial, entonces pues hubo un pequeño escándalo y la editorial salió a decir, no, eso es un error, ¿cómo se les ocurre? Es un préstamo obvio, que lo pueden prestar. Pero estamos como a merced de la buena voluntad de las editoriales, ¿no? Y eso creo que es súper grave en un país donde los libros son tan costosos, donde de todas formas el acceso a libros o a bases de datos es una cosa muy costosa para las bibliotecas públicas, para las bibliotecas universitarias. Pagar las bases de datos es carísimo, es costosísimo, y pues creo que es un tema que tiene pendiente esta reforma del derecho de autor. ¿Y qué saben los congresistas sobre Internet? Pues tengo como dos opiniones. Una es que saben nada y otra es que saben mucho. Los que no saben nada, pues no, cuando estábamos en el debate de Ley Lleras, pues no tenían, eso era 2011, ¿no? Piensen en Internet del 2011. Twitter lo tenía mucha gente ya, pero no era tan popular como hoy. En ese momento, me acuerdo que el ejercicio era mandarles información a través de sus correos institucionales y nos dábamos cuenta de, pues la mayoría rebotaban y ni ahí pues no los abrían, o si rebotaba, o si llegaba al correo a su destino pues nunca lo abrían. Y cuando empezaba, por ejemplo, Carolina a explicar cómo funciona Internet, qué es eso de la red de redes, cuáles son los principios en los que se basa Internet, como la neutralidad de la red, por ejemplo, pues eso era hablar en chino, o sea, ni idea. Y hay otros que sí conocen más, pero pues tienen la versión de las industrias, pues del lado de la industria, ¿no? Del lado comercial, y no saben mucho de ese ecosistema del que yo hablaba pues al principio, y de todas estas prácticas y todas estas lógicas de compartir información, compartir conocimiento, de compartir cultura que suceden en Internet. Entonces están como legislando Internet desde un desconocimiento. El último ejemplo que puedo poner es el tema de la ley Netflix. No sé si lo escucharon. La ley, algo que se llamó en Internet unos días la ley Netflix, que pues tiene como propósito que servicios como Netflix empiecen a pagar, que sean regulados como si fueran un canal colombiano. Y pues eso, digamos que Netflix hasta, de pronto hay una burrada, pero creo que a Netflix hasta pagaría estas cosas. Pero piensen en la innovación, en la gente, en los canales pequeños. O sea, ¿qué pasa si yo voy a empezar a exigirle a un canal pequeño que pague como si fuera un canal como RCN o Caracol, ¿no? O qué pasa si con Internet, si de pronto yo estoy viendo no sé, mi serie y alocución presidencial, que sería lo que empieza a pasar si vemos Internet igual que la televisión. Empiezan a regular los contenidos. Eso es como muy, muy complicado. Eso es como, hay un desconocimiento, y los que saben pues están del lado del mal. Alexis, sobre tu pregunta, nosotros en La Silla, claro, hemos pensado sobre todas las posibilidades de sostenimiento, pero siempre hemos eliminado la idea de la suscripción por lo que tú estás diciendo. O sea, la filosofía de La Silla desde el principio ha sido cómo poner al servicio del público la mayor cantidad posible de información de calidad. Entonces, siempre nos ha parecido que cualquier iniciativa de generación de ingresos que vaya en contravía de eso o en contravía de nuestra credibilidad periodística, pues no funciona. Y la suscripción, en un momento dado pensamos si tendría sentido, por ejemplo, poner un paywall para los que ven La Silla Vacía desde el exterior. Que es gente que está más acostumbrada a pagar y que es una franja pequeña, pero desistimos, pues ni siquiera, digamos, lo discutimos un día y dijimos, no, eso va en contravía de nuestra identidad, entonces no, y por eso hemos optado más por la campaña de Super Amigos, que son donaciones voluntarias, y que creo que ha funcionado bastante bien en el sentido en que se va fortaleciendo un lazo con nuestra comunidad de usuarios, porque si tú estás dispuesto a dar 30,000 pesos o 50,000 pesos para un proyecto, como que ya te sientes más parte y puedes contar con ellos más. Entonces hemos optado más por eso, y claro, cuando uno comienza a pensar si esta iniciativa va en contravía del espíritu, pues por eso es que la mitad de las ideas siempre pues terminamos no haciéndolas, porque por ejemplo en un momento dado pensamos, no podríamos hacer consultorías en temas de Internet a sectores que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces a Cemex le hicimos un proyecto que era
la gente del barrio, aquí en Bogotá, donde ellos tienen la mina, sentía que había unos líderes que habían hecho campaña política con la idea de que Cemex les inundaba el barrio por la noche. Entonces, yo estaba viajando en un avión y conocí al señor que estaba a cargo de esto y nos pusimos a hablar y entonces yo dije, no, pues de pronto nosotros, si uno montara, entonces, bueno, básicamente el proyecto fue que montamos cámaras de video dentro de la mina, unas cámaras, Olga Lucía, mi socia, que es un genio, hizo eso, entonces montó las cámaras de video y lo proyectábamos en una pantalla gigante en el barrio para que los del barrio pudieran controlar lo que hacía la empresa 24 horas al día. Y nos pagaron súper bien y bueno, y nos pareció, no, de hecho, encontramos el modelo de negocio. Y a los 2 años Peñalosa se lanzó de candidato y entonces el tema de las losas y Cemex, entonces como que nos pareció como, pucha, o sea, nunca habíamos cubierto Cemex, el cemento no puede ser más distante de la política y sin embargo, en un momento dado, como que ahí podría haber eventualmente un conflicto de intereses. Entonces, acabamos con las consultorías. Después, sí, teníamos la consultoría de medios de comunicación y entonces comenzamos le ayudamos a los de Telesur que querían montar una página web. Entonces, bueno, los comenzamos a ayudar y un día le preguntaron a la Lucía, mira, es que ¿cómo hacemos? Porque como están saliendo todos los videos de esos estudiantes que mataron y nosotros en Telesur pues queremos bloquear eso y yo era como, o sea, nosotros no vamos a asesorar a ningún medio que tenga este dilema, ¿no? Entonces acabamos esa consultoría. O sea, es como que cualquier cosa que parece una buena iniciativa de generación de ingresos comienza, pues, como que crea como unos conflictos y lo otro es que la otra generación de ingresos, que es como dictar charlas, talleres y todo eso, pues va en contravía un poco pues de que me toca hacerlo a mí, entonces pues no puedo estar haciendo una historia. Entonces eso decidimos que el principio era hacer plata mientras dormimos, o sea que todas las iniciativas tienen que ser que sea una forma de monetizar nuestra audiencia, pues como suena horrible monetizar nuestra audiencia, pero aprovechar nuestra audiencia, pero que sea en beneficio de la audiencia y que no me toque hacerlo a mí. Entonces por eso lo del IQ pues ha funcionado bien, lo de la silla llena ha sido una muy buena iniciativa y nuestra idea es seguir como en ese camino. Pero pues obviamente pues nunca vamos a ser ricos ni pues es el objetivo, pero el objetivo sí es poder hacerlo sostenible porque llega un día en que si el Open Society, la Ford y ellos deciden irse a Burma y sacan toda la plata de Colombia, pues quedaríamos muy vulnerables. Entonces yo creo que el camino sí es que los usuarios nos ayuden a financiarnos y otras iniciativas como también, la otra fuente de financiación que son unos debates que hacemos en la Javeriana y otros en la Sergio Arboleda y que transmitimos en vivo en La Silla. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias, María Juliana. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, sé que es la última pregunta para continuar con... Bueno, buenas tardes. Pues Juanita hablaba del tema de cómo los medios digitales han transformado las dinámicas y las estructuras de poder y me llama la atención la opinión de ustedes frente a qué papel juegan precisamente en eso las redes sociales. Y también lo pienso porque pues incluso los medios, todos los medios en este momento están dentro de las redes sociales y están dentro de esa dinámica y a través de esa dinámica también están interactuando con un público que constantemente los está interpelando. No sé, La Silla Vacía, sí, por ya estar directamente en el medio, no sé cómo es esa relación a través de las redes sociales y pues María Juliana también hablaba del tema del activismo y cómo en cualquier momento hay una causa y todo el mundo a través de Twitter se une y pues apoya el tema, como digamos desde los derechos humanos y todo esto se ve el alcance que están teniendo las redes sociales pues en las dinámicas de internet y en las dinámicas de poder. Sí, yo creo que la mayor transformación en realidad no es por medios digitales como La Silla, sino por Twitter y Facebook. Yo creo que las redes sociales realmente han transformado la política, ya pues es que es muy difícil guardar un secreto, hacer algo, tarde que temprano alguien lo va a postear, alguien va a poner
A mí me pareció muy interesante, no sé si ustedes vieron eso que pasó de esa señora que comenzó a insultar a un policía y comenzó como con unas cosas súper racistas porque era negro y el policía le decía, esto va para Facebook, esto va para Facebook. Y fue y lo puso en Facebook y fue un escándalo. O sea, a mí me parece que ese es un ejemplo clarísimo de cómo se transforman las relaciones de poder por las redes sociales. Y el mismo fenómeno de Uribe, pues es impresionante, porque es que normalmente, hace unos 10 años, alguien como Uribe lo hubieran podido bloquear los medios de comunicación muy fácil, cuando cayó en desgracia con los medios de comunicación, pero pues es que el señor tiene un medio de comunicación propio, o sea, 3 millones de seguidores, pues sí, ya ni rueda de prensa, ni nada. Entonces, eso ha cambiado muchísimo las dinámicas y yo creo que eso ha empoderado a los ciudadanos de unas maneras insospechadas y que ha cambiado muchísimo la dinámica de la política. Pues yo tengo que anotar siempre como las ideas. Twitter, por ejemplo, que les hablaba ahorita de que era que pensaran en el Internet del 2011, pues cuando estábamos en el tema de Ley Lleras, en la Ley Lleras 1, pues era casi que nadie nos contestaba y nosotros hablábamos en Twitter y mandábamos un montón de mensajes a través de esa red social, y el grupo que estaba como atento, o en algún momento esas 1000 personas que estuvieron atentas al debate en el Congreso, pues estuvieron ahí como haciendo presión y diciendo, estamos viendo esto, sabemos que están debatiendo esto, póngannos cuidado. Otra cosa muy distinta es cuando hoy en día hacemos algo que se llama Mesa de Gobernanza de Internet, que es como una reunión, un grupo de diversos actores, entre ellos la sociedad civil, la empresa privada, el gobierno y la comunidad técnica y académica. Hay un grupo de gobernanza de Internet en Colombia, y ya cuando nosotros queremos hacer algo con esa mesa o compartir algo con la mesa, pues @DavidLuna le pone cuidado, digamos, a Carisma, que es algo como muy poderoso. Creo que la sociedad civil, a través de su cuenta de Twitter, pueda mandarle un mensaje al ministro de las TIC, pues, y que tengamos una respuesta. Creo que es como algo que demuestra cómo ha avanzado como esa relación también, y lo que tú dices, como el poder que tienen estas cuentas, por ejemplo, oficiales de ministros o de gente pues, de la opinión pública. Creo también que las redes sociales han empoderado muchísimo a la gente, y esta mañana comentaba en mi casa que estaba viendo en Facebook un video de Colgate que hace una publicidad para vender, creo que el enjuague bucal. Entonces la publicidad es súper tonta, pues, y es como una chica así gafufa como yo, que está triste porque el tipo que le gusta siempre está rodeado de muchas mujeres. Entonces cuando usa el enjuague bucal, pues de repente ya no tiene gafas, porque el enjuague bucal no solamente funcionaba para el buen aliento, sino que le quitaba el problema de visión, y podía conquistar al tipo, ¿no? Y me puse, pues, horrible la publicidad, pero entonces me puse a ver los comentarios y la gente los acabó, realmente las mujeres los acabaron con eso. Y Colgate, el community o la community estaba al rojo respondiendo, porque era como, no, obviamente estamos a favor de que cada una se vista y se vea como quiera, pero pues me imagino que la tenían así, el pobre que estaba ahí atendiendo ese Facebook. Y eso creo que también habla de ese poder, de que ya no nos meten los dedos a la boca así como así, ¿no? O sea, no me vengas con una publicidad de esas asquerosas, sexistas, y la gente les dijo, no nos vendan, ¿no? Creo que es como un muy buen ejemplo de cómo están funcionando las redes sociales ahora. Mil gracias, María Juliana, mil gracias, Juanita. Ahora vamos a seguir con la siguiente conferencia. Pues de nuevo, muchísimas gracias. Estamos realmente muy contentos con la serie